Aprende más de Normacef. Con esta presentación general pretendemos que conozca el contenido de Normacef, herramienta imprescindible para el éxito profesional en el ámbito jurídico. Normacef es una base documental especializada en tributación, contabilidad, sociolaboral, civil, mercantil, penal y administrativo, que incluye toda la legislación aplicable, jurisprudencia, resoluciones de doctrina administrativa, convenios colectivos, bibliografía, formularios y casos prácticos. Normacef ofrece al usuario una base de datos integral de las principales áreas del derecho, interrelacionada en un formato de fácil acceso y de extracción de la documentación, actualización diaria, un sistema de alertas y un sistema de favoritos que le facilitarán las búsquedas. Además, cuenta con un apartado de novedades en el que nuestro equipo de documentación incluirá aquellos contenidos de actualidad de especial relevancia para que el usuario esté informado ante posibles cambios, incluso antes de que estos lleguen a materializarse en los textos legales vigentes. Tenemos también un apartado donde destacaremos los contenidos de interés relevante. Quincenalmente recibirá un boletín informativo con una cuidada selección de los documentos más importantes de ese periodo, para que el usuario esté al tanto de las novedades. Analizaremos a continuación cada uno de sus apartados. Legislación. Tanto en el área fiscal y contable como en el área sociolaboral se contiene toda la normativa de ámbito estatal, autonómica y de la Unión Europea, publicada en los distintos boletines oficiales. En el ámbito fiscal recogemos toda la normativa del sistema impositivo estatal y autonómico, incluidas algunas de las ordenanzas de los principales impuestos de las capitales de las provincias. En materia contable se recogen todos los planes generales de contabilidad 1973, 1990 y 2007 y sus diferentes adaptaciones sectoriales y normas complementarias, así como otras disposiciones de distintos órganos con competencias normativas en materia contable, y también las emanadas de la Unión Europea, directivas y reglamentos, como las que adoptan las normas internacionales de contabilidad o de información financiera. Se añaden, asimismo, todas las normas relativas a la auditoría de cuentas. En el área sociolaboral, el usuario encontrará las normas laborales, de seguridad social y de prevención de riesgos, de ámbito estatal, autonómico y de la Unión Europea. La colección de convenios colectivos se mantiene independiente de la legislación, como indicaremos más adelante. Las áreas de civil, mercantil, penal y administrativo recogen la normativa de ámbito estatal, autonómico y de la Unión Europea, publicada en los distintos boletines oficiales. Todas estas normas se recogen con todas sus redacciones y aparecen relacionadas mediante los hipertextos documentación asociada, herramienta que con un solo clic permite al usuario desplazarse entre las distintas secciones de Normacef y consultar los distintos documentos que sobre ese mismo tema se recogen, así como las notas de redacción y de aplicación de un determinado precepto o norma. Lo vemos en un ejemplo. Si queremos ver las novedades introducidas en la ley del IRPF, Ley 35/2006, por la Ley 26/2014, podemos hacerlo de dos maneras. Desde esta última podemos seguir los hipervínculos que nos llevan a la redacción de la Ley 35/2006, que ha sido modificada, o bien podemos ver los cambios incorporados en esta misma. Para llegar a una determinada norma podemos hacerlo de dos formas: mediante la búsqueda rellenando los campos de texto, pudiendo hacer uso de los operadores de búsqueda, o a través del índice temático IRPF, normas principales. Si vamos al artículo 7 de la Ley 35/2006, vemos que se recogen los cambios introducidos respecto a las exenciones del impuesto por el artículo 1, apartados 1 a 4 de la Ley 26/2014. Si queremos ver la documentación asociada, por ejemplo, de la letra P, pulsamos en Documentación asociada y veremos que nos lleva a legislación, jurisprudencia, doctrina y formularios. Jurisprudencia. Normacef presenta una amplia y cuidada selección de sentencias y resoluciones judiciales a texto completo de los distintos ámbitos jurisdiccionales de carácter fiscal, contable, sociolaboral y en las materias de civil, mercantil, penal y administrativo.
Si bien en estas cuatro últimas disciplinas del derecho se recogen solo los pronunciamientos más importantes y novedosos de los órganos judiciales, nuestra base contiene la mejor selección de jurisprudencia y doctrina, evitando incluir documentos con el mismo contenido respecto a otros publicados por ese órgano en el plazo de un año. De esta forma, podemos exponer los criterios de los distintos tribunales en cada materia, siendo los diferentes matices y el interés los que hacen que ocupe un lugar en nuestra selección. Todas las sentencias y resoluciones judiciales incorporan, además del texto completo, un análisis jurídico elaborado por el Departamento de Documentación del CEF que facilita la búsqueda al usuario. Ejemplo, si buscamos una sentencia del Tribunal Supremo de IVA en materia de renuncia a exenciones, utilizando los campos de búsqueda, escribimos el nombre del tribunal y en sumario iva.i.renuncia. Encontramos 28 sentencias. Si abrimos la primera de ellas, observamos una cabecera con los términos más relevantes del sumario, en este caso, renuncia a la exención del IVA, precepto e incluso vínculos a otras sentencias. También podemos acceder a ella desde nuestro índice temático, en este caso, IVA, hecho imponible, entregas de bienes y prestaciones de servicios, exenciones en operaciones interiores, renuncia a las exenciones. Las búsquedas a través del índice temático permiten encontrar documentos de esa colección relacionados con ese tema y el tema principal de cada uno se traslada al sumario para facilitar las búsquedas. Doctrina administrativa. Dentro del área fiscal y contable, nuestra base de datos recopila las resoluciones del Tribunal Económico Administrativo Central y las contestaciones a consultas tributarias emitidas por la Dirección General de Tributos y otros órganos administrativos. Por ejemplo, Agencia Tributaria, Dirección General de Tributos de Canarias, Comisión de Coordinación y Evaluación Normativa del Concierto Económico del País Vasco. Asimismo, contiene las resoluciones del ICAC publicadas en el Boletín Oficial de este organismo en materia contable, circulares del Banco de España, de la CNMV, etc. En la parte dedicada a las materias civil y mercantil se encuentra recogida una selección de las resoluciones, instrucciones y circulares dictadas por la Dirección General de los Registros y del Notariado, la Fiscalía General del Estado, la Dirección General de Derecho y entidades jurídicas de la Generalitat de Cataluña y por otros órganos administrativos como la Agencia Española de Protección de Datos. Asimismo, se recogen algunos de los acuerdos no jurisdiccionales del Tribunal Supremo y audiencias provinciales. Estas resoluciones administrativas, al igual que ocurre con la jurisprudencia, aparecen con el análisis jurídico que de las mismas se realiza por el Departamento de Documentación del CEF. Se adjunta un breve sumario y se indican los preceptos aplicados para que a través de los mismos el usuario pueda llegar a otros apartados de la base de datos. Todas las resoluciones aparecen clasificadas conforme al índice temático de cada materia. Un ejemplo, si queremos ver las consultas de la Dirección General de Tributos, publicadas en las que se recogen las novedades introducidas en la Ley 37/1992 por la Ley 28/2014, podemos encontrarlas fácilmente incluyendo Ley 28/2014 en el campo texto. Igualmente puedo encontrar documentos del tema deseado buscando a través del índice temático, IVA, tipo reducido, aparatos y material sanitario, aparatos para suplir deficiencias físicas o IVA, regímenes especiales, agencia de viaje. Convenios colectivos. En el área sociolaboral recogemos a texto completo todos los acuerdos, pactos, convenios colectivos, revisiones salariales y calendarios laborales de ámbito sectorial publicados en el BOE desde 1995, en los boletines oficiales de las comunidades autónomas desde 1998 y en los boletines provinciales desde el 2000, incluyendo cuadros resúmenes de todos los convenios de empresa y de las administraciones públicas, lo que convierte a NormaCEF en este campo en la base de datos más completa del mercado. Ejemplo, si queremos consultar el convenio del metal estatal, pondremos en el campo de texto título metal y en el campo de ámbito estatal o el que desee, por ejemplo Madrid. También puedo buscarlo por índice temático 160103 estatal o 16020701 Madrid.
Bibliografía Casos prácticos. En esta sección encontrará una amplia base de referencias bibliográficas de las más importantes revistas especializadas, entre las que se encuentran las editadas por el CEF en estas materias, así como de los libros más interesantes del mercado, incluyéndose su sumario. Esta sección también cuenta con una cuidada selección de casos prácticos resueltos. Ejemplo, si queremos un caso práctico sobre vacaciones, buscamos por índice temático 02240602 vacaciones y seleccionamos el titulado Vacaciones, fijación de la fecha de disfrute. Abrimos el PDF con nuestro caso práctico. Formularios. Finalmente, en todas las áreas de Normacef contamos con una colección de formularios que sirven de modelo para facilitar al usuario la confección y presentación de escritos ante los diversos organismos de la Administración y órganos judiciales, así como los específicos en materia laboral. Un ejemplo, si queremos buscar el formulario que teníamos asociado a nuestro artículo 7 de la ley del IRPF que vimos al comienzo, buscaríamos por árbol IRPF, exenciones 01030102 o bien rellenaríamos el campo de texto de título con trabajos.i.extranjero. Con esta búsqueda, el resultado es el formulario que buscamos. Esperamos que este vídeo le haya resultado útil. Dispone además de tutoriales de cada una de las secciones para que le ayuden a sacar el máximo rendimiento a esta base de datos. Nos tiene a su disposición en el teléfono 914 44 49 20 y en el correo electrónico normacef@cef.es. Muchas gracias. Aprende más de Normacef.